La reflexión que hoy nos ocupa es por demás muy interesante. En primer lugar, nos situamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, y nos cuenta el Evangelio que Jesús iba caminando con sus discípulos y llegaron a un pueblo en el que les iban a cobrar un impuesto de 2 dracmas. Jesús le dice a Simón, interesante esto, Simón, ¿quiénes pagan el impuesto? ¿Los súbditos o los hijos de los reyes? Y Pedro le dice, los súbditos, los extraños. Y Jesús, asumiéndose como hijo, dice, yo no debo pagar impuestos. Pero hay una frase que es la que dice después y es sobre la cual vamos a meditar. Para no darles mal ejemplo, págales por ti y por mí. El modo de pagar es un poco curioso, diríamos un modo interesante, ¿no? Porque Pedro, que no tiene ningún peso en la bolsa seguramente, no tiene con qué pagar, y Jesús tampoco. No tenía dónde reclinar la cabeza, dice en otra parte del Evangelio. Pero lo que hace para pagar es decirle a Pedro, ve, encontrarás en un pez que vas a pescar, él era pescador, sabía pescar, una moneda de plata. Saca el pez del lago, saca la moneda de plata de la boca del pez y págales por ti y por mí. ¿Quién fuera Pedro? Ojalá fuese tan fácil ganar las monedas de plata, la plata, como dicen en Argentina, para pagar nuestros impuestos, irnos a pescar, sacar una moneda y pagar. Evidentemente que esto tiene también su enseñanza, entonces van a ser dos cosas sobre las cuales vamos a meditar. En primer lugar, sobre esta expresión de Jesús, para no dar mal ejemplo, págales. Y en segundo, el por qué hace esto Jesús. ¿Por qué hace esta trampa? No tiene dinero y pagó, digamos como aprovechándose de que era Dios, pone una moneda de plata en el pez. Lo que nos quiere decir Jesús es que el reino de Dios también es un trabajo que no debe ser remunerado, porque como dice también el Evangelio, y lo afirma muy bien San Pablo, gratis se recibe, gratis se debe dar. Pero aquel que hace un esfuerzo merece su recompensa. Por eso es que no es mera magia lo que hace Jesús, sino que aprovechándose de los dones de Pedro y del cual era su trabajo, porque decimos que era pescador, le dice, de acuerdo a este don que yo te di y de acuerdo al trabajo que has realizado, como seguramente en tantas otras ocasiones pescó sin que le pagaran, ahora él recibe su fruto, pero a partir del trabajo que hizo. Es decir, él tuvo que ir, sentarse en el lago, pescar el pez y pagar. Esto nos recuerda que en el mundo nada es gratis y que siempre es bello recibir lo que recibimos como fruto de un esfuerzo, más que como una mera limosna, vamos a decir, ¿no? Es decir, incluso aquel que pensamos que no tiene nada para dar, puede dar algo, porque puede dar su esfuerzo, puede dar su vida y por tanto puede obtener una recompensa justa y que la merece. Dicho esto, también es bueno pensar en estas palabras de Jesús. Para no darles mal ejemplo, págales. En efecto, Jesús podía decir,
yo soy un profeta, no tengo dinero, soy el Hijo de Dios, estoy anunciando el reino, ¿por qué me vas a cobrar a mí? Pero Jesús nos quiere enseñar el don, la virtud de la obediencia. Una obediencia que es muy fuerte porque no solo obedece a Dios, sino que en este evangelio obedece también a los hombres, obedece también la ley humana. Y esto es como un muy buen ejemplo de Jesús y que nos lo deja como también una medida, un ideal para que lo vivamos nosotros. En efecto, qué difícil es obedecer a Dios, a los hombres y más aún a nosotros mismos. En este sentido, podemos pensar que ¿cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos realmente escuchan, para empezar, su palabra? ¿Cuántos la meditan? Y una vez que la meditan, ¿cuántos verdaderamente la ponemos en práctica? Y cuando la ponemos en práctica, ¿en qué medida? Porque quizás solamente ponemos en práctica algún porcentaje. Ahora bien, la obediencia a los hombres parece que es una obediencia en la que no tenemos muchas opciones porque o obedecemos o no nos renuevan el contrato o nos llevan a prisión, etcétera, ¿no? En la obediencia humana parece que la justicia es más dura que la justicia divina y entonces no tenemos muchas opciones de no obedecer. Pero hay una obediencia que puede costar mucho más que estas dos, que es la obediencia a la propia voluntad, el dominio del propio yo, que esto es la virtud y que es muy difícil de alcanzar. Es decir, en muchas ocasiones, generalmente cuando se es más joven, vamos pidiendo libertad. Pero cuando se tiene la libertad, una vez que se la ha conseguido, nos damos cuenta que no tenemos la voluntad para manejar esa libertad que nos han otorgado. Y de este modo terminamos esclavos, presas de la voluntad de otros que tienen una voz seductora, que tienen una voz atractiva, que nos presentan modas, que nos presentan vicios, que nos presentan pecados como virtudes. Terminamos esclavos de nuestra propia libertad. El aprender a obedecer y obedecernos a nosotros mismos es a descubrir lo que nos conviene verdaderamente y a mandarnos nosotros, ya por convicción propia, no por ideas o consejos de los otros, aunque fueran muy buenos, sino a mandarnos nosotros por nuestra propia convicción a realizarlo. Y nos vamos a dar cuenta que es mucho más difícil obedecernos a nosotros que obedecer a los demás. Este es un buen desafío y quizás esto es lo que el Señor hoy nos quiere pedir, que aprendamos el don de la obediencia, primero para con Él, después también para los hombres, pero también una obediencia hacia nosotros mismos, hacia nuestros propósitos. Por ejemplo, como propósito nos podemos poner, bueno, a partir de hoy, a partir de mañana, voy a empezar a leer el Evangelio. O voy a hacer mi oración de la mañana, o voy a terminar el día con una oración. Esta es la orden que me doy, este es mi propósito, y me voy a obedecer. Van a ver qué difícil que es, pero también para eso pidámosle la gracia a Dios, que Él nos la va a dar, y podremos obedecernos de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Obedeciéndonos, le obedecemos a Él, y por supuesto, obedeceremos también las leyes humanas. La reflexión que hoy nos ocupa es por demás muy interesante. En primer lugar, nos situamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, y nos cuenta el Evangelio que Jesús iba caminando con sus discípulos
Y llegaron a un pueblo en el que les iban a cobrar un impuesto de 2 dracmas. Jesús le dice a Simón, interesante esto, Simón, ¿quiénes pagan el impuesto? ¿Los súbditos o los hijos de los reyes? Y Pedro le dice, los súbditos, los extraños. Y Jesús, asumiéndose como hijo, dice, yo no debo pagar impuestos.